请看以赛亚书的23章。 Veamos Isaías capítulo 23. 请看以赛亚书23章 Isaías capítulo 23, 第1节。 versículo 1. 以赛亚书23章第1节。 Isaías capítulo 23, versículo 1. 论推罗的末世，他施的船只都要哀嚎，因为推罗变为荒场，甚至没有房屋，没有可进之路。这消息是从基提地得来的。第2节。 2. 沿海的居民，就是素来靠航海西顿的商家得丰盛的，你们当静默无言。第3节。 3. 在大水之上，西河的粮食，尼罗河的庄稼，是推罗的景象。他做列国的大码头。第4节。 4. 西顿啊，你当惭愧，因为大海说，就是海中的宝藏说，我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。第5节。 5. 这风声传到埃及，埃及人为推罗的风声极其疼痛。第6节。 6. 推罗人啊，你们当过到他施去；沿海的居民啊，你们都当哀嚎。第7节。 7. 这是你们欢乐的城，从上古而有的吗？其中的居民往远方寄居。我们跳过去看第13节。 Veamos ahora el versículo 13. 第13节。 13. 看啊，加勒底人之地向来没有这民，这国是亚述人为往旷野的人所立的。现在他们建筑数楼，拆毁推罗的宫殿，使它成为荒场。14节。 14. 他施的船只都要哀嚎，因为你们的宝藏变为荒场。各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天下午我们要来谈谈推罗的见解。 Esta tarde nosotros vamos a hablar sobre la amonestación de Tiro. 以赛亚书第23章是论推罗的末世。 El capítulo 23 del libro de Isaías habla sobre la profecía de Tiro. 预言推罗将要被巴比伦所灭，成为荒场。 En esta profecía, Tiro sería destruida por Babilonia y se convertiría en una ciudad desierta. 从以赛亚书13章开始到23章为止， A partir del capítulo 13 del libro de Isaías hasta el capítulo 23, 以赛亚先知所说的预言，大部分都是针对当时的外邦国家说的。 las profecías que pronunció el profeta Isaías se dirigían a las naciones gentiles de su época. 巴比伦是第一个， Y Babilonia fue la primera profecía. 推罗是最后一个。 Y Tiro, la última profecía. 而这2段的预言对今天处在末世的真信徒特别重要。 Estas dos profecías son sumamente importantes para los cristianos de los últimos tiempos. 值得我们好好的学习啦。 Así que es bueno que nosotros estudiemos 有 sobre 关巴比 estas 伦的部分， profecías. 之前已经一起查考过了。 Nosotros ya hemos estudiado acerca de la profecía sobre Babilonia. 今天下午我们根据这段圣经来谈一谈推罗的见解。 Y esta tarde, según el pasaje que acabamos de leer, vamos a hablar sobre la amonestación de Tiro. 今天下午我们首先从历史的角度来看看推罗这个地方。 Esta tarde vamos a concentrarnos en lo que es la historia de Tiro. 推罗是在以色列的北边 Tiro es una ciudad que está ubicada al norte de Israel. 濒临地中海 Está cerca del mar Mediterráneo. 是叙利亚这个沿岸的一个大商港。 Es una ciudad portuaria y mercadera de Asiria. 在当时的世代是一个贸易中心。 En su época era un centro comercial. 它有非常优越的地理条件。 Estaba ubicado en una zona geográfica muy importante. 使它成为当时列国的大码头。 Y era considerado como el gran puerto de su época. 有他施的大型商船来往运送各地的货物。 En este puerto
comercializaban naves de Tarsis, productos de diferentes lugares del mundo. 包括西河的粮食，还有尼罗河的谷物等等。 Comercializaba con el río Nilo especialmente y también con otros lugares. 那这个城市很特别， Esta ciudad era muy especial. 它一部分是建筑在陆地上， Una parte de esta ciudad estaba construida sobre tierra firme 那一部分是建筑在离岸大概1英里半的一座海岛上。 y la otra parte estaba construida sobre una isla no muy lejos de la tierra firme. 那这个城市很坚固啊， Esta ciudad estaba muy fortificada. 是当时各国都害怕的。 Era una ciudad temida por todas las naciones. 不过在当时，推罗仍然是属于西顿，是西顿的殖民地的。 En ese momento Tiro era considerado una colonia de Sidón 而西顿在推罗的北边呢、 y Sidón estaba ubicado al norte de Tiro. 大概离推罗有50或者60英里啊。 Estaba ubicado a unos cuantos kilómetros de Tiro. 那西顿也是一个商港， Sidón también es una ciudad portuaria 当时它仅次于推罗的腓尼基商港。 y ocupaba el segundo lugar luego del puerto de Fenicia de Tiro. 是腓尼基人所建造的最古老的城市之一了。 Es una de las ciudades más antiguas levantadas por los fenicios. 因此，圣经里面常常把推罗、西顿相提并论了。 Es por eso que en la Biblia la Biblia siempre menciona conjuntamente a la ciudad de Tiro y de Sidón, 因为他们距离很近，关系密切啊。 porque no solamente estaban ubicados relativamente cerca desde el punto de vista geográfico, sino que tienen una relación íntima. 而且同样都是腓尼基人建造的城市啊。 Y además son ciudades construidas por los fenicios. 那如果从圣经的历史来推论啊， Si nosotros vemos la historia bíblica, 腓尼基人应该是属于韩的后裔啊。 los fenicios son descendientes de Han. 我们请看创世纪的第10章， Veamos Génesis capítulo 10. 请看创世纪第10章 Génesis capítulo 10, 15节， versículo 15. 请看创世纪第10章15节， Génesis capítulo 10, versículo 15. 10章15节。 10, 15. 迦南生长子西顿，又生赫。再跳过去看19节， Ahora veamos versículo 19. 迦南的境界是从西顿向基拉尔的路上，直到加萨，又向所多玛、俄摩拉、亚玛西扁的路上，直到拉沙。当初挪亚有一个儿子名叫韩， Noé tenía un hijo que se llamaba Han. 那韩又有一个儿子名叫迦南。 Y tenía un hijo que se llamaba Canaán. 而西顿就是当年迦南所生的长子， Y Sidón era el primogénito de Canaán. 接着才生出迦南7族来。 Y de él salieron las 7 tribus de Canaán. 难怪圣经才说迦南的境界是从西顿开始的。 Es por eso que muchos... 迦南的境界从西顿开始的。 la ciudad limítrofe de Canaán comienza por Sidón. 可见腓尼基人跟迦南人本来就具有宗族渊源的关系。 Así que los fenicios y los cananeos estaban relacionados de sangre 同样都是巴勒斯坦的居民呐、 y eran pueblos de Palestina. 因此，以赛亚书23章11节才特别提到迦南、 Es por eso que en Isaías se menciona especialmente a Canaán. 我们看以赛亚书23章11节， Veamos Isaías capítulo 23, versículo 11. 23章的11节， 23, 11. 神已经向海伸手，震动列国，至于迦南，
他已经吩咐拆毁其中的宝藏。这里特别提到迦南Acá se menciona especialmente a Canaán. 而这里所谓的迦南，其实是指着腓尼基人说的。Y se refería en realidad a los fenicios. 那么至于推罗城这个城被建造的年代Con respecto al año en que fue edificada esta ciudad, 一般认为是在所罗门王兴建圣殿之前的24年。generalmente se considera que la ciudad de Tiro fue construida 24 años antes de que Salomón levantara el templo de Dios. 当时的推罗王西兰一世跟以色列国结盟En ese momento Tiro tuvo un pacto con Israel. 我们请看撒母耳记下第5章。 Veamos 2 de Samuel capítulo 5. 请看撒母耳记下第5章 2 de Samuel capítulo 5, 11节。 versículo 11. 撒母耳记下第5章的11节。 5:11. 5章11节。 5:11. 推罗王西兰将香柏木运到大卫那里，又差遣使者和木匠、石匠给大卫建造宫殿。再请看列王记上。 Ahora veamos 1 de Reyes 列王记上的第5章。 capítulo 5. 列王记上第5章 1 de Reyes capítulo 5, 第1节。 versículo 1. 列王记上5章1节。 1 de Reyes capítulo 5, versículo 1. 推罗王西兰平素爱大卫，他听见以色列人高所罗门接续他父亲做王，就差遣臣仆来见他。第2节。 2. 所罗门也差人去见西兰说。接下去我们请看第6节。 Salteamos al versículo 6. 第6节。 6. 所以求你吩咐你的仆人在利巴嫩为我砍伐香柏木，我的仆人也必帮助他们，我必照你所定的给你仆人的工价，因为你知道，在我们中间没有人像西顿人善于砍伐树木的。再请看第8节。 8. 第8节。 8. 西兰打发人去见所罗门说：“你差遣人向我所提的那事，我都听见了。论到香柏木和松木，我必照你的心愿而行。”再请看12节。 Veamos versículo 12. 12节。 12. 神照着所应许的，赐智慧给所罗门。西兰与所罗门和好，彼此立约了。当时西兰一世跟以色列国结盟。 En ese momento el rey Hiram hizo un pacto con Israel. 结果缔造了腓尼基人的黄金时代。 Y mediante este pacto se produjo la época de auge de la ciudad de Tiro. 那个时候，推罗王不仅是帮忙大卫盖造宫殿， En ese momento el rey Hiram no solamente le ayudó al rey David a construir el templo, 接着又协助所罗门王兴建圣殿。 sino que también ayudó al rey Salomón. 所以他的国势越来越强。 Es por eso que tenía cada vez más autoridad y poder político. 在这一段期间，他努力发展航海贸易啊。 Durante esta época, este rey también se enfocó en lo que es comercio marítimo 派人到各地去探险啊。 y envió a muchos viajeros para abrir rutas. 结果在地中海的沿岸建立许多的殖民地。 Y así estableció muchas colonias cerca del mar Mediterráneo, 比如说以赛亚书23章里面所提的基提他施都是。 como por ejemplo Tarsis y Kitim, estas dos ciudades que se mencionan en Isaías 23. 难怪以赛亚书先是在第7节的下半句才说，其中的居民是往远方寄居的。 Es por eso que en el versículo 7 del capítulo 23 dice, sus pies la llevarán a morar lejos. 表示推罗的居民很善于移民啊。 Esto quiere decir que los habitantes de Tiro eran muy propensos a emigrar. 喜欢到很远的地方， Les gustaba ir a ciudades lejanas 在那里定居， y establecerse 然 allí 后慢慢建立殖民地， y levantar colonias. 接着在那里封王啊。
Y luego seguramente se proclamaban ciudades autónomas. 所以在以赛亚书23章第8节才说，推罗本是赐冠冕的。 Es por eso que en Isaías dice que Tiro era una ciudad que regalaba coronas. 意思就是当时很多殖民地的王都是由推罗王来加冕的。 Esto quiere decir que los reyes de las colonias o los gobernadores de las colonias fueron todos establecidos y proclamados por la ciudad de Tiro. 可见推罗人的确很有冒险拓荒的精神。 Con todo esto podemos ver que los habitantes de Tiro eran muy aventureros. 因此圣经说他是商家，也是王子啊。 Así que en la Biblia dice que Tiro no solamente era una ciudad comercial, sino que era una ciudad de príncipes. 他是做生意买卖的人，也是世上的尊贵人啊。 En esta ciudad habitaban comerciantes, pero también habitaban nobles. 很有钱又很有权。 Eran personas que tenían mucho dinero y mucho poder y autoridad. 那推罗就是靠这样起家的，赚很多的钱。 Así que esta ciudad se levantó fiándose en estas dos cosas. 不只使当时城内的居民生活越来越富裕啊， Y esto no solamente hacía que sus habitantes eran cada vez más ricos, 更使这个城市越来越繁荣。 sino que también hacía que esta ciudad fuese cada vez más moderno. 最后成为一个人人所羡慕的欢乐城啊！ Y al final se convirtió en una ciudad alegre, envidiado por todos. 我们看以赛亚书23章的第7节， Veamos Isaías capítulo 23, versículo 7. 请看以赛亚书23章的第7节。 Isaías capítulo 23, versículo 7. 第7节， 7. 这是你们欢乐的城，从上古而有的吗？其中的居民往远方寄居了。没有错，在人看来，当时的推罗的确是一个人见人爱的欢乐城。 Era verdad que la ciudad de Tiro era una ciudad alegre, envidiado por todos. 那关于这个城，以西结先知曾经这样的形容描述了。 Y acerca, el profeta Ezequiel también hizo la siguiente descripción acerca de esta ciudad. 我们现在来看以西结书， Veamos ahora entonces Ezequiel, 请看27章。 capítulo 27. 以西结书27章 Ezequiel, capítulo 27, 第1节。 versículo 1. 以西结书27章第1节， Ezequiel, capítulo 27, versículo 1. 神的话又临到我说，第2节， 2. 人子啊，要为推罗做起哀歌。第3节， 3. 说你居住海口是众民的商户，你是交易通到许多的海岛。主神如此说：推罗啊，你曾说我是全然美丽的。第4节， 4. 你的境界在海中，照你的使你全然美丽的。我们再请看25节， Veamos ahora el versículo 25. 跳过去看25节。 25. 他施的船只接连城邦为你运货，你便在海中丰富，极其荣华。以西结先知形容这个推罗是全然美丽，极其荣华。 El profeta Ezequiel describió a esta ciudad como una ciudad hermosa y abundante en lo material. 甚至于以西结先知还不厌其烦的用25节的圣经来详细说明当时推罗的富足跟兴盛。 No solo así, sino que utilizó 25 versículos para describir la riqueza de Tiro. 根据以西结书27章的12节到24节的记载， De los versículos 14 a 24 del capítulo 27 de Ezequiel, 当时至少有18个国家跟他来往做生意。 podemos ver que en ese momento había 18 naciones, por lo menos, que comercializaban con esta ciudad de 使 Tiro. 推罗成为一个商贾云集之地的。 Y esto hizo que Tiro fuese una ciudad central comercial. 因此，这个城里面有各式各样的财宝。 Y a causa de esta comercialización en Tiro existían
diferentes clases y tipos de joyas. 有各式各样的衣服， Había distintos tipos de telas y ropas 也有各式各样的粮食， y también abundaba en alimentos. 可以说真的是应有尽有，一无所缺。 Podemos decir que Tiro era una ciudad a la que no le faltaba nada. 难怪以西结先知才特别描述它的建设非常的豪华。 Es por eso que el profeta Ezequiel también hizo una descripción sobre sus edificios. 请参考第5节， Veamos el versículo 5. 以西结书27章的第5节。 5. 他们用示尼尔的松木做你一切的板，用黎巴嫩的香柏木做桅杆。第6节， 6. 用巴山的橡树做你的桨，用象牙、镶嵌基提海岛的黄杨木为坐板。第7节， 7. 你的盆幡是用埃及绣花细麻布做的，可以做你的大旗。你的凉棚是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的。你看他们的建筑非常的豪华， Veamos que sus construcciones y edificios eran muy lujosos 所用的建材非常的高级啊！ y utilizaban materiales de clase para sus construcciones. 不但是这样哦， Además, 我们再看第8节， veamos el versículo 8. 第8节， 8. 西顿和亚发的居民，做你的讲道的，推罗啊，你中间的智慧人做掌舵的。第9节， 9. 加巴勒的老者和聪明人都在你中间做捕缝的，一切泛海的船只和水手都在你中间经营交易的事了。这里更提到城中很多的智慧人呢、 En estos dos versículos se menciona que había muchos sabios en la ciudad. 他们跟一些很有经验的商场老手一起在一起策划工作。 Ellos planificaban el trabajo con los comerciantes. 就好像现在财团里面那个智囊团一样， Son como un tipo de consejero de una gran empresa. 每天绞尽脑汁，运用聪明智慧，想看看有没有更好、更快的方法来得到更多的钱。 Todos los días hacen lo imposible para sacar estrategias para ayudarlos a ganar más plata y obtener más provecho. 那不只是这样哦， Además, 我们再看27章的第10节哦， veamos ahora el versículo 20. 第10节， Perdón, el versículo 10. 波斯人、路德人、弗人在你军营中做战士，他们在你中间悬挂盾牌和头盔，彰显你的尊荣。11节， 11. 亚发人和你的军队都在你四围的墙上，你的望楼也有勇士，他们悬挂盾牌，成全你的美丽了。以西结先知还特别强调说，他们还有坚强的武力做后盾。 Acá el profeta Ezequiel dijo que ellos tenían un ejército fuerte. 一方面可以保卫自己， Por un lado, este ejército servía para su propia seguridad 一方面又可以欺压别人。 y por otro lado servía para amenazar a otros. 所以他不只是单单仗着自己的地形险要哦， Así que esta ciudad de Tiro no solamente no solamente se destacaba por su lugar geográfico, 而且还利用4种强悍的民族来做他的战士哦。 sino que utilizó hombres de cuatro naciones o pueblos para formar su ejército. 让自己更有尊荣，更加美丽了。 Y así se convirtió en una ciudad mucho más noble. 所以，如果根据以西结书所描写的内容，我们就可以了解那个推罗真是不得了啊！ Según esta descripción que hizo el profeta Ezequiel sobre la ciudad de Tiro, podemos ver que era una ciudad increíble. 绝对不会输给后来的巴比伦哦。 Era más o menos de la misma clase que la ciudad de Babilonia. 那可惜的是，这么繁荣的地方却变质了。 Sin embargo, una ciudad tan próspera se deterioró. 他们在尊贵当中败坏自己啊！ Ellos
se corrompieron a sí mismos en su nobleza. 他们的罪恶因为自己的繁荣在神的面前越来越重， Y sus pecados fueron cada vez más graves delante de Dios. 我们必须要注意哦。 Debemos tener cuidado en 人 algo. 一旦在尊贵当中败坏，神的审判跟咒诅很快就会临到的。 Una persona que se corrompe estando en la riqueza y en la nobleza, será castigado por Dios. 这是永远不会改变的真理啊！ Esto es algo absoluto. 当然，推罗也不例外了。 Y obviamente no le fue excepción a Tiro. 于是神要以赛亚先知对推罗发预言了。 Así que Dios quiso que el profeta Isaías dijera una profecía contra Tiro. 如果再不悔改，将要被灭，成为荒场。 Les advirtió que si no se arrepentían, entonces serían destruidos. 虽然当时看起来是不太可能的， A pesar de que en esa época esta predicción era imposible, 因为当时巴比伦还不成气候，还不像一个国家。 porque en ese momento Babilonia era una nación débil, 当时的巴比伦刚刚被亚述征服了， porque recién había sido manipulado por Asiria. 所以那个时候的巴比伦好像旷野一样的。 Y Babilonia era como un desierto. 但是神却要兴起巴比伦， Sin embargo, en la profecía dice que Dios levantará a Babilonia 然后借着巴比伦的手来攻击推罗。 y atacará a Tiro por medio de Babilonia. 那么神为了使这项预言更加肯定啊， Y Dios, para que esta profecía sea aún más creíble, 当时神不只是借着以赛亚先知传警告， no solamente dijo una profecía a través del profeta Isaías, 接着要借着以西结先知发出同样的信息。 sino que también hizo lo mismo por medio del profeta Ezequiel. 我们现在看以西结书的26章， Veamos Ezequiel capítulo 26, 以西结书26章 Ezequiel 26, 第3节， versículo 3. 以西结书26章的第3节， Ezequiel capítulo 26, versículo 3. 26章第3节。 26, 3. 所以主神如此说：推罗啊，我必与你为敌，使许多国民上来攻击你，如同海使波浪涌上来一样。第4节， 4. 他们必破坏推罗的墙垣，拆毁他的城楼，我也要刮净尘土，使他成为见光的磐石。第5节， 5. 他必在海中做晒网的地方，也必成为列国的掳物。这是主神说的。第6节， 6. 属推罗城邑的居民啊，必被刀剑杀灭，他们就知道我是神了。第7节， 7. 主神如此说：我必使诸王之王的巴比伦王尼布甲尼撒率领马匹车辆、马兵军队和许多人民从北方来攻击你推罗。第8节， 8. 他必用刀剑杀灭你属你城邑的居民，也必造台筑垒，举盾牌攻击你。第9节， 9. 他必安设撞城锤，攻破你的墙垣，用铁器拆毁你的城楼。第10节， 10. 因他的马匹众多，尘土扬起遮蔽你，也进入你的城门，好像人进入已有破口之城。那时你的墙垣必因骑马的和战车、辎重车的响声震动。11节， 11. 他的马蹄必践踏你一切的街道，他必用刀杀戮你的居民，你坚固的柱子必倒在地上。12节， 12. 人必以你的财宝为掳物，以你的货财为掠物，破坏你的墙垣，拆毁你华美的房屋，将你的石头、木头、尘土都抛在水中。13节， 13. 我必使你唱歌的声音止息，人也不再听见你弹琴的声音。14节， 14. 我必使你成为见光的磐石，做晒网的地方，你不得再被建造，因为这是主神说的啦。我们看到以西结先知所说的预言更详细了。 Veamos que la profecía del profeta Ezequiel era mucho más detallista 而且更严重啊！ y mucho más severa. 那很不幸的是，这些预言后来真的一一应验。 Y lamentablemente esta profecía se cumplió. 第一次应验啊！
El primer cumplimiento de esa profecía 在主前587年， fue en el año 587 a.C. 尼布甲尼撒王率兵攻打推罗， El rey Nabucodonosor atacó a la ciudad de Tiro. 围困推罗13年之久，很难打。 Atacó a la ciudad de Tiro y los rodeó por 13 años porque era una ciudad difícil de atacar. 最后还是攻破了。 Pero al final venció. 我们看以西结书29章， Veamos Ezequiel capítulo 29. 请看以西结书29章 Ezequiel capítulo 29, 17节versículo 17. ，29章的17节。 29, 17. 27年正月初1日，神的话临到我说：18节， 18. 人子啊，巴比伦王尼布甲尼撒使他的军兵大大效劳，攻打推罗，以致头都光秃，肩都磨破。然而他和他的军兵攻打推罗，并没有从那里得什么酬劳。虽然当时推罗地势险要，城墙坚固啊。 A pesar de que Tiro estaba ubicado en un lugar estratégico y tenía muros fortalecidos, 但是神使巴比伦的军兵相当的勇猛啊！ sin embargo, Dios hizo que el ejército de Babilonia fuese muy fuerte y tuviera mucho coraje. 个个卖命苦战啊，甚至于打到头都光秃了，肩膀都磨破了，他也不肯罢休。 Todos pelearon con todos sus esfuerzos hasta que se quedaron calvos y su espalda desollada. 结果还是打下来了， Y así pudieron vencer esta ciudad, 因为这是神的旨意的。 porque esta era la voluntad de Dios. 可是没有想到，当时推罗王很聪明啊， Pero el rey de Tiro era muy inteligente. 他事先把城内的财宝运到离城大概1里半的那个海岛上面。 Él mudó todos los tesoros y joyas de la ciudad a la isla que estaba a kilómetros de la ciudad. 使得巴比伦的军队入城之后，真的一无所获。 Y de esta manera hizo que el ejército de Babilonia no se quedara con nada de Tiro. 导致巴比伦的军兵非常生气， Esto provocó la ira del ejército de Babilonia 就气愤愤的把推罗城完全拆毁。 y terminaron destruyendo totalmente y completamente a la ciudad de Tiro. 应验了以赛亚先知跟以西结先知所说的话。 Y esto dio cumplimiento a las profecías de Ezequiel y de Isaías. 真的成为荒场。 Realmente se convirtió en un desierto. 不过话又说回来，神还是慈爱的哦。 Pero Dios es misericordioso. 虽然推罗的罪恶深重，但是神还是愿意给他一个机会。 A pesar de que Tiro abundaba en pecado, Dios le quiso dar otra oportunidad. 希望他能够早日回头啊。 Dios esperaba que ellos se arrepintieran. 所以神要以赛亚先知同时发出70年后推罗还要蒙神眷顾，得到复兴的信息。 Así que Dios hizo que Isaías les transmitiera el mensaje de que 70 años después esta ciudad sería relevantada. 我们请看以赛亚书23章 Veamos Isaías capítulo 23, 15节， versículo 15. 请看以赛亚书23章的15节。 Isaías capítulo 23, versículo 15. 23章15节， 23, 15. 到那时推罗必被忘记70年，照着一王的年日。70年后，推罗的景况必像妓女所唱的歌。16节，你16. 这被忘记的妓女啊，拿琴周游城内，巧弹多唱，使人再想起你。17节。 17. 70年后，神必眷顾推罗，他就能得利息，与地上的万民交易了。有关这个预言，后来也应验了。 Esta profecía también fue cumplida. 从尼布甲尼撒王攻陷推罗到巴比伦王国，总共大概70年。尼布甲尼撒王攻陷推罗，一直到巴比伦王国。
Desde que el rey Nabucodonosor destruyó la ciudad de Tiro hasta la destrucción propia del reino de Babilonia, pasaron alrededor de 70 años. 那巴比伦亡国以后，波斯帝国兴起来了。 Luego de la destrucción del reino de Babilonia, se levantó el reino de Persia. 那没有想到波斯帝国真的让推罗重获自由啊， Y Persia le concedió la libertad a la ciudad de Tiro. 让他可以跟地上的万国在做买卖。 Le devolvió la libertad de comercialización con las demás naciones. 但问题是，虽然神给推罗再一次的机会了， Pero a pesar de que Dios le había dado otra oportunidad a Tiro, 那问题是在这一段期间，推罗并没有弃邪归正。 en todo este tiempo Tiro no rectificó sus pasos. 他们好像妓女一样，还是重操旧业的。 Ellos eran como rameras que volvieron a su profesión anterior. 用不法的手段来得利呀、啊。 Ellos obtuvieron beneficios mediante quebrando las leyes. 神才再一次借着让那个以赛亚先知所说更严重的咒诅再一次临到推罗。 Así que un castigo mucho más severo les sobrevino. 那这一次不止推罗是墙垣被破坏，城楼被拆毁啊。 Y esta vez Tiro no solamente fue destruida en lo físico, 也不只是人民被杀， y no solamente perdieron mucha población, 这一次是其中的石头、木头、尘土全部都要被抛在水中。 sino que todas las maderas y piedras de las construcciones serían arrojados al mar. 我们看27章， Veamos capítulo 27. 以西结书，请看以西结书的27章 Veamos Ezequiel capítulo 27, 36节。 versículo 36. 以西结书的27章36节。 Ezequiel 27, versículo 36. 27章36节。 36. 各国民中的客商都向你发私声，你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。这一次推罗的地要被刮得一干二净。 Esta vez la ciudad de Tiro será totalmente deshabitada. 变成净光的磐石啊， Va a ser una peña lisa. 成为渔夫晒网的地方。 Y va a ser un lugar en donde los pescadores tienden sus 而且从此不再存留在世界上啊。 redes, y a partir de ese momento no existirá más en esta tierra 而且永远不会被再造了。 y nunca será levantada nuevamente. 那这种咒诅相当的严重哦， Esto es una maldición muy severa. 在人看起来是不太可能的。 Es algo imposible para los hombres, 尤其是在当时看是不可能的。 y más en esa época. 这么坚固的城墙，这么豪华的城市，怎么会落到这种下场呢？ Nadie podía imaginar que una ciudad tan fuerte podía terminar así. 就算是被毁了，也不可能永远不会被再造啊！ Y a pesar de que fuese destruida, la gente creía que sería levantada nuevamente. 但是神就是神哦， Pero Dios es Dios. 神的话一出去，一定要成就的。 Lo que dice Dios se cumplirá. 真的就在主前322年第二次应验的。 Esta profecía entonces fue cumplida en el año 322 a.C. 当时希腊王亚历山大发兵进攻推罗， En ese momento, el rey griego Alejandro Magno atacó la ciudad de Tiro. 那当时推罗人以为新城建在岛上安稳得很啊， En ese momento, los habitantes de Tiro se creían muy seguros estando en su ciudad, 水很深，水流又很急啊， porque estaban rodeados de agua 敌人不可能攻进来的， y era imposible a los enemigos entrar a la ciudad. 所以他就拒绝投降啊。 Así que ellos negaron someterse a Alejandro Magno. 那亚历山大王也很聪明啊，
Pero Alejandro Magno era también muy astuto. 他先征服其他沿海的城市， Lo que hizo fue primero convencer a las ciudades de su alrededor 那俘虏他们所有的船舰， y obtuvo para sí todos los barcos de estas ciudades 然后使用这些船舰从海上联合进攻。 y utilizó estos barcos para atacar sobre mar a la ciudad de Tiro. 但是还是没有办法攻下来啊！ Sin embargo, ni con este plan pudo vencer. 那没有想到亚历山大在这个紧要关头，他绝对不放弃啊！ Pero Alejandro Magno no se desalentó, 而且志在必得哦， sino que tenía confianza de poder hacerlo. 他就命令所有的士兵将那个推罗的旧城所有的石头、木头、尘土全部挖起来， Así que le mandó a su ejército a sacar, a excavar todas las maderas y piedras que encontraban alrededor de la ciudad de Tiro. 用这些东西来填海。 Y con estas piedras y maderas obstruyó las aguas del mar. 哎，建造一道海堤的道路。 Y de esta manera construyó un camino seco sobre el mar. 大概用了7个月的时间。 Esta obra le llevó 7 meses 哎，结果攻进去了。 y al final pudo entrar a la ciudad de 因 Tiro. 此，那个旧城全部都被挖光了。经过雨水一冲，真的里面的磐石现出来了。 Y como las tierras y las maderas fueron todas excavadas, entonces con el golpe de las olas se dieron el fundamento de la ciudad se dio a luz. 成为渔夫晒网的地方啊！ Y sobre estos fundamentos los pescadores tendían sus redes. 一直到现在，那个推罗的旧址没有被重建了。 Hasta hoy en día esta ciudad no fue levantada nuevamente. 真的应验神借着以西结先知所说的预言。 Y esto cumplió la profecía de Ezequiel. 因此，推罗的建界再一次证明神真的是真的哦。 El cumplimiento de esta profecía testifica nuevamente la veracidad de Dios. 神的话句句带着能力啊， Las palabras de Dios llevan autoridad. 没有一句会落空的， Dios no dice nada en vano. 每一句都要应验的。 Cada palabra pronunciada por Dios se cumplirá. 同时，推罗的见证再一次告诉我们，圣经真的是神所漠视的。 Esta amonestación de Tiro, esta profecía sobre Tiro también nos dice que la Biblia fue inspirada por Dios. 圣经所记载的预言的应验，就是圣经自己所做最好的见证。 El cumplimiento de las profecías registradas en la Biblia son los mejores testigos de la veracidad de la Biblia. 因此，今天我们为什么要谈推罗的见解？ Así que, ¿por qué hoy hablamos sobre la 我 amonestación 们是 de 要提 Tiro? 醒大家说，我们要相信圣经对末日的预言哦，一定也会应验的。 Nosotros queremos advertirles a todos los creyentes a través de esto de que la profecía sobre el fin del mundo también será cumplido. 或许我们会认为说，这是以前的事，推罗跟我什么关系？ Seguramente viendo esta profecía sobre Tiro a simple vista no le prestaremos demasiada atención porque pasó hace muchos siglos atrás. 我们要特别提醒大家的是，圣经里面为什么特别要详细记载巴比伦跟推罗？因为这两个地方就是在预表世界。 Sin embargo, lo que queremos hacer que comprendan es que tanto Babilonia como Tiro en la Biblia representan a este mundo. 巴比伦跟推罗都一样的繁华， Tanto Babilonia como Tiro eran ciudades abundantes en lo material. 他们都很会做生意， Eran comerciantes 也都赚了很多的钱。 y ganaron muchas riquezas por este medio. 那他们同样有一个毛病， Pero estas dos ciudades tenían el mismo problema. 都认为说，我这样的有钱，我这样的有势力，不会有问题的。
Ellos que creían que estaban seguros con toda la riqueza y la autoridad que poseían. 可是万万没有想到，神却使这两个最文明、最坚固的地方，到最后成为荒场，而且永远不再被建造。 Sin embargo, nunca imaginaron que estas dos ciudades tan fuertes iban a convertirse en ciudades desiertas y nunca ser levantadas nuevamente. 这个在说什么？其实这个在提醒我们末世的真信徒啊。 En realidad, esto está advirtiendo a los creyentes de los últimos tiempos 今天的世界有很多的智慧人， que en este mundo, a pesar de que hay muchos sabios, 今天的世界有很多的财团，有很多的智囊团，很会赚钱，跟当时的推罗一样。 hay muchas empresas, muchos consultores que planean estrategias para ganar dinero. 今天的世界的人呢，很会到处做生意的，商务来往一直在赚钱，跟推罗是一样的。 A pesar de que hay muchas personas, hay muchos comerciantes, tal como era la ciudad de Tiro, 但是同时，我们也发现今天的世界，因为世界的文明繁华，使罪恶是越来越深重。 pero a pesar de todo esto y de la civilización, los pecados son también cada vez más graves. 这一点也跟当时的推罗、巴比伦是一样的。 Los pecados que existen actualmente también pueden ser comparados con las ciudades de Tiro y de 因 Babilonia. 此，我们要提醒大家的就是说，既然圣经预言推罗跟巴比伦让我们做见解，我们必须明白这个世界的结局是什么。 Entonces, el mensaje que quiero transmitir es que las historias de Babilonia y de Tiro nos advierten sobre el final de nuestro mundo actual. 这个世界的结局就是也是一样，要成为荒场，而且永远不会再见的。 El final de nuestro mundo actual también será una tierra desolada, desierta y nunca poder ser levantada nuevamente. 或许大家会说这不可能的。 Al igual que los habitantes de Tiro y de Babilonia, creeremos que esto es imposible. 因为看现在的世界不是好好的，就像当时的推罗跟巴比伦看起来很好啊。 Porque el mundo 不可能啊。 actual se está desenvolviéndose bien. 但是圣经告诉我们，绝对是可能的。 Pero la Biblia nos dice que esta profecía y este final son posibles. 所以我们真的要提醒大家， Así que quiero advertirles 绝对不要沉迷在推罗跟巴比伦里面啊， que no estén sumergidos en Babilonia y en Tiro, 这个不会长久的， porque estas dos ciudades no 这 permanecerán 个 para 一定会灭 siempre, 亡的。 sino que serán destruidas. 所以信徒应该老早从那里面出来。 Así que los creyentes debemos salir de estas dos ciudades. 最后我们来看撒迦利亚书， Por último, veamos Zacarías. 请看撒迦利亚书第9章。 Zacarías capítulo 9. 撒迦利亚书第9章 Zacarías capítulo 9, 第1节， versículo 1. 请看撒迦利亚书第9章第1节。 Zacarías capítulo 9, versículo 1. 9章第1节， 9:1. 神的末世应验在哈德拉地、大马色是人和以色列各支派的眼目都仰望神。第2节， 2. 和靠近的哈马并推罗西顿，因为这2个城的人大有智慧。第3节， 3. 推罗为自己修筑宝藏，积蓄银子如尘沙，堆起金金如街上的泥土。第4节， 4. 主必赶出他，打败他海上的权力，他必被火烧灭。这个撒迦利亚书总共有14章， El libro de Zacarías tiene en total 14 capítulos. 内容包括8个异象、4个信息，还有2个末世。 Y en estos 14 capítulos
describe 8 visiones, 4 mensajes y 2 revelaciones. 而第9章到14章就是末世的部分。 Los capítulos 9 a 14 nos hablan de las 2 revelaciones. 那个9章一开始，从第1节到第6节提到列国将受的刑罚。 Los versículos 1 a 6 en los versículos 1 a 6 se menciona el castigo de las naciones. 那这些城市当中，特别又提到推罗跟西顿。 Y dentro de estas naciones se menciona especialmente a Tiro y a Sidón. 谈到这2个城的人，真的很有智慧， Acá dice que las personas de Tiro y Sidón son personas muy sabias, 特别是推罗。 especialmente las personas de Tiro. 那虽然他很懂得为自己来建筑坚固的保障， Y a pesar de que Tiro se edificaba fortalezas, 虽然他也很有能力为自己积蓄银子，像尘沙那么多， y se amontonaba para sí plata, tal como se amontonaba para sí una cantidad de plata tal como el polvo, 为自己堆起金金，像街上的泥土那么普遍啊。 y oro como lo de las calles, 但是到头来还是脱离不了灭亡的命运哦。 pero no pudieron escapar de la suerte de destrucción. 到那个时候，智慧救不了他的， En ese momento, la sabiduría no los podía salvar, 银子救不了他的， el oro no los podía salvar, 金金救不了他的， las plata no los 全部 podía 都要被 salvar, 火烧灭了。 porque todos serían consumidos 因 por 此 el fuego. 今天如果我们要问为什么聪明富足的推罗人何竟如此呢？ Entonces, si hoy nos preguntamos por qué a los habitantes sabios de Tiros les sucedió esto, 其实答案很简单的， la respuesta en realidad a esta pregunta es muy simple. 因为在尊贵当中败坏哦， Porque ellos se corrompieron. 因为文明，因为繁华，因为富足，因为有钱，所以就离开神。 Por lo que ellos consideraban civilización y por lo que ellos consideraban riquezas y dinero, se apartaron de Dios. 结果给自己带来没有办法挽回的审判哦。 Y esto les trajo un juicio irremediable. 所以求神帮助我们， Así que Dios nos ayude 让我们能够牢牢记住推罗的见解， para que podamos tener presente la amonestación de Tiro, 尤其是在末世哦， especialmente en estos últimos 千万 tiempos. 不要在尊贵当中败坏自己。 No nos corrompamos a nosotros mismos, 真的一定要好好保守自己，洁身自爱。 sino que debemos guardarnos y protegernos, 末日真的快到， porque el fin del mundo está cerca. 不要认为今天还平安哦， No creamos que aún estamos en tiempos de paz, 真的到时候智慧救不了我们了。 porque llegado el fin del mundo, la sabiduría no nos salvará. 银子、金子、钱财救不了我们的， El dinero, el oro, la plata no nos salvarán. 唯有依靠真神的人才能够得救。 Las únicas personas que serán salvas son las personas que confían en 这 Dios. 是旧约所说的预言，给我们一个最大的提醒啊！ Esta es la advertencia que nos hace las profecías del Antiguo Testamento. 但愿我们都能够真的再一次认识我们所敬拜的这一位神到底是怎么一回神。 Ojalá que a través de esto nosotros podamos conocer nuevamente al Dios que adoramos. 我们所敬拜的神不仅是绝对公义信实的历史的主宰， El Dios que nosotros adoramos no solamente es el dueño de la historia y es un Dios justo y fiel, 我们所敬拜的这一位神更是一位轻慢不得的全能者。 sino que también es un Dios que no podemos es un Dios que no podemos menospreciar. 唱诗。 Cantemos.